Muy bien, buenos días y vamos a dar comienzo a este desayuno que, como todos ustedes saben, tiene un carácter presencial, pero también se transmite por Internet. Por tanto, buenos días también a los que nos siguen por Internet. Desayuno que tiene como protagonista a Rosa García, nueva presidenta en España de Siemens, cargo en el que tiene el reto de suceder a una persona tan emblemática como Francisco Belil. Quiero agradecer en primer lugar a CEDE y a la propia Rosa que me den la oportunidad de presentarla. Rosa es una de esas personas españolas que acreditan a nuestro país en el mundo y que entiende muy bien la realidad de la nueva economía global. Su trayectoria, como a continuación vamos a ver, así lo acredita. La trayectoria profesional de Rosa. Rosa es nacida en Madrid en 1965, casada, madre de 3 niños. Empieza su vida profesional en NEC, en la multinacional NEC, en Alemania, precisamente. Posteriormente, WordPerfect en España. Y ya en 1991 empieza una etapa importante en su vida en Microsoft, primero en España como directora de soporte técnico, y en 1995 va a la central de Microsoft en Redmond para colaborar muy directamente con el actual consejero delegado y presidente Steve Ballmer como directora de proyectos estratégicos. El año 2000, Rosa García es nombrada directora general corporativa de ventas y marketing de Partners en Microsoft y en mayo 2002 volvió a España como presidenta de Microsoft Ibérica. En esos 6 años en que estuvo en ese cargo, triplicó el volumen de negocio y obtuvo numerosos premios también empresariales, entre ellos pues premio a la mujer directiva del año de la AED, mujer directiva por ASEME, miembro del Fórum de Alta Dirección, directiva del año por varias revistas especializadas, Computer World y otras revistas especializadas. Y finalmente, el año 2008 fue nombrada vicepresidenta de Microsoft en Europa Occidental para la nueva división de consumo online. Bien, ahora Rosa empieza una nueva etapa en Siemens España en octubre de 2011 como consejera delegada. Rosa a la vez es miembro de algunos consejos de administración, como es el de Banesto y el de Bolsas y Mercados Españoles, y miembro del Consejo Asesor de la Universidad Europea de Madrid. Toda esta trayectoria empresarial tan importante está avalada por una muy sólida formación académica. Es licenciada en Ciencias Matemáticas y tiene una convicción profunda que ahora, antes del desayuno, nos estaba también explicando, en que la innovación, la tecnología, es una palanca importante en la mejora de la vida de las personas y actualmente es un nuevo cargo de Siemens en lo que es la sostenibilidad de todo el modelo de crecimiento económico. Bien, quizá algunas características personales por la educación por ella recibida. Rosa siempre ha valorado mucho la excelencia basada en el trabajo duro y en los estándares de actuación ética, corporativa y de buen gobierno, ¿no? La impronta que ha dejado Rosa y en lo que he podido también recoger y en lo que sé directamente por las personas que con ella han trabajado es una impronta de mucho rigor con los objetivos y con el cumplimiento casi obsesivo de los objetivos, una gran capacidad de decisión para tomar medidas duras, medidas a veces difíciles y mucha sujeción a control. Es una persona que le gusta mucho el control de todas las variables y ahí asoma un poco esa formación y mentalidad matemática. Pero finalmente, para acabar, diré que esa dureza no es incompatible con ser una persona muy amable, que siempre recibe al interlocutor con una sonrisa y como dice un viejo proverbio indio, cuando tú sonríes a la vida también te sonríe a ti. Y tal vez esa sea la causa por la que el equipo directo de Rosa, y el actual y todos los que yo he tenido ocasión pues, de conocer, la tienen como una persona encantadora y están encantados con ella y además como una jefa que les gusta, ¿no? Que se preocupa por escuchar, por dirigir, pero también por delegar. Y en ese sentido, pues simplemente, Rosa, desearte mucha suerte y mucho éxito. Viel Glück und viel Erfolg, como dirían tus nuevos jefes, y tuya la palabra. Muy bien, muchas gracias.
Pues muy buenos días a todos. La verdad, lo primero quiero agradecer a CEDE el que me preste micrófono y posibilidad y aforo, ¿no? Pues para tener esta mañana con ustedes una discusión abierta, porque yo espero de verdad hablar aproximadamente 30 minutos, un poquito más quizá, y estar el resto del tiempo discutiendo, debatiendo entre nosotros acerca de cuáles son esos retos o esas reflexiones que nos pueden hacer a todos salir de la crisis en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Quiero darle las gracias a ustedes y decirle que son unos sufridores, porque anda que levantarse uno por la mañana pensando me voy a poner a hacer reflexiones acerca de la crisis, hay que tener estómago, ¿eh? Pero bueno, yo les agradezco que entre todas las múltiples actividades que ustedes tienen en el día, pues nos hayan dedicado a CEDE y a mí estos 90 minutos, que espero que les sean fructíferos, ¿no? Bueno, si les es casi repetitivo, porque yo creo que es algo que todos conocemos, el recordar que de la noche a la mañana, ¿no? Casi en los últimos 3 años, nos hemos despertado del gran sueño en el que vivíamos, ¿no? Si empezamos a pensar en cómo nos sentíamos en los primeros años de este siglo XXI, yo creo que teníamos una tremenda borrachera de éxito. Éramos el país milagro, nuestro PIB, mientras que el resto de Europa pues, estaba teniendo problemas para crecer. Nosotros no había año que creciéramos por debajo del 3,5%. La mitad de los puestos de trabajo que se creaban en Europa eran nuestros. Estábamos siendo capaces de manejar una economía donde creábamos superávit, ¿no? Y nos encontrábamos, como os decía, en una especie de euforia y de fiesta económica que con la llegada de la crisis en el año 2008 pues, nos despertó y nos hizo darnos cuenta de que la economía que creíamos con pies bien centrados pues realmente no lo era tanto, ¿no? Y que teníamos una serie de problemas económicos que solucionar y en estas estamos todavía, ¿no? Y cuando pensábamos este año que ya por fin salíamos de la crisis y que bueno, íbamos a tener un crecimiento moderado, pero crecimiento, ya nos encontramos con un último trimestre en decrecimiento, con unas expectativas de tener un año 2012 bastante más negro que el 2011. Y nos empieza a faltar, yo creo, potencia económica y esperemos que no nos empiece a faltar el optimismo, ¿no? Y esa es mi primera gran reflexión de esta mañana. Yo creo que tenemos que afrontar la próxima situación con esfuerzos renovados, ¿no? Y unos esfuerzos que no estén basados en ser una persona naif o en no enfrentarse a la realidad, sino unos esfuerzos que reflexionen sobre nuestra propia historia. Porque a España la dieron por enterrada muchas veces, ¿no? Y sin embargo, la personalidad y el talento y el talante de los españoles nos sacó de muchísimos problemas históricos en los que hemos visto, el último de los cuales, si ustedes recuerdan, cuando entramos en la Unión Europea se pronosticaba que a España serían los peores años de su historia, que tal como nos estábamos encontrando íbamos a ver que todos los talentos iban a irse fuera del país, que la economía iba directamente a no prosperar y sin embargo aprovechamos cada euro que recuperamos de la Unión Europea para invertirlo bien y, como digo, sorprendimos y fuimos el milagro. Y yo creo que nos vamos a encontrar una España, como os decía, que va a afrontar esta última parte de la crisis, de la que estoy segura que saldremos ya sí que pronto, con ese talante y talento adecuado, ¿no? Y nuevamente saldremos reforzados, ¿no? Entonces, para una empresa industrial, y yo creo que para casi todos, y con esto no digo nada nuevo, es súper importante encontrar un equilibrio muy claro entre lo que vamos a invertir, un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Está claro que no podemos seguir teniendo el déficit al nivel que lo tenemos y a los gobiernos no les va a quedar otro remedio que meter la tijera, ¿no? Y en este meter la tijera hay que hacer las cosas con muchísimo cuidado, porque hay cosas que son fácilmente recortables y que pueden no hacer daño y cosas que realmente podrían hacer mucho, ¿no? Por ejemplo,
Si pensamos que tenemos un país tremendamente con la importancia del turismo, donde casi entre el 11 y el 12% de nuestro PIB pues depende del turismo, pues que tengamos aeropuertos y que estos aeropuertos estén perfectamente bien acondicionados y nos ayuden a permitir la entrada de los turistas al país está muy bien. Que tengamos 48 aeropuertos públicos y que solamente 10 de ellos sean rentables, pues quizá no sea la gran inversión o no hubiera debido ser la gran inversión que hemos hecho, que a lo mejor es un área importante de recortes, ¿no? Entonces, lo que quería decir es importante recortar y es importante lograr un equilibrio entre lo que ingresamos y lo que somos capaces de gastar, pero a la vez tenemos que hacerlo con muchísima inteligencia, ¿no? A veces consiste en recortar y a veces consiste en invertir de forma distinta. Por ejemplo, dice la OCDE, por ejemplo, que el 60% de toda la inversión sanitaria o de los gastos sanitarios que hacemos en el país proviene del cuidado de los enfermos crónicos que tenemos. 60% del presupuesto sanitario, presupuesto más alto del país, ¿no? Y sin embargo, pues estamos pensando en cómo vamos a recortar sanidad y aquí y allá, y no pensamos, sin embargo, que a lo mejor tenemos que hacer una inversión distinta de nuestro gasto sanitario y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a ser mucho más proactivos en la detección de las enfermedades, porque la enfermedad más económica de curar es aquella que no se produce y que además evita, llamemos así, que hay una persona que se convierta de sano en un paciente, ¿no? Tenemos que pensar cómo vamos a hacer en un país que dentro de muy pocos años será el país más envejecido de Europa, y es una reflexión importante, más envejecido de Europa, el segundo país con más tabaquismo y el cuarto con más problemas de obesidad. ¿Cómo vamos a intentar evitar el que nuestras personas tengamos que empezar a tener cuidados paliativos que nos van a hacer que nuestra factura sanitaria se dispare, ¿no? Entonces, como decía, mantener un buen control del déficit, súper importante para todas las empresas del país, pero con equilibrio adecuado entre el ahorro y la inversión, con recortes muy inteligentes que no nos dañen nuestro crecimiento a futuro y con nuevas formas de pensar en qué tenemos que invertir y ser mucho más proactivos, mirar mucho más al futuro que viene más que al pasado en el que nos hemos encontrado, ¿no? La segunda área más importante que tenemos que pensar es tenemos que trabajar más en los temas globalizados, ¿no? España de por sí ha sido y está siendo, y si nos fijamos últimamente, el único sector que está funcionando muy bien es el que tiene que ver con las exportaciones o con la que tiene que ver con el mercado exterior, porque el mercado interior está siendo bastante comprimido y las cosas internamente parece que funcionan poco, ¿no? El año pasado, a pesar de que en el último trimestre las exportaciones no han sido tan importantes como esperábamos, hemos sido uno de los países exportadores más importantes en crecimiento año sobre año, muy poco por detrás de Alemania, o sea que es quizá una de las áreas más importantes. Entonces, para nosotros es muy importante preservar exactamente eso, ¿no? La unidad de mercado, entender tanto externa, europea, como interna, ¿no? Cómo podemos hacer para que podamos seguir manteniendo comunidades autónomas que realmente nos acerquen en nuestro modelo de gobierno al ciudadano y a la vez, sin embargo, que no penalicen en la forma en la que las empresas actúan en el país, ¿no? Estuvo el viernes nuestro presidente y decía una frase que a mí me gustó mucho: Europa necesita más Europa. Y es verdad, yo creo que en estos momentos estamos viendo la parte negativa de Europa, ¿no? El cómo a veces no estamos actuando con la rapidez suficiente, el cómo a veces no estamos actuando con la unidad suficiente con respecto, por ejemplo, a mayor unidad en temas de impuestos o en temas de… Pero no podemos olvidar que Europa en este momento es, si lo consideramos un solo país, el mercado mayor del mundo y un mercado que está todavía muy vibrante, es el que más exporta, el que más importa. Como os decía, yo creo que ponernos a mirar honestamente y decir que
criticar Europa es olvidar o pensar que nos gustaría salirnos de este mundo y que qué bien viviríamos fuera de Europa, yo creo que es tener un problema importante de vista. Olvidarnos de lo bien que nos ha venido Europa para el pasado y, sobre todo, no darnos cuenta de la importancia que va a tener Europa para el futuro. Pero mientras que Europa es muy importante y es cierto que vamos a tener que seguir manteniendo, invirtiendo en encontrarnos en esta Unión Europea que en este momento pues algunos critican o piensan que se está tambaleando. También quiero reflexionar acerca de, en algunos momentos, la cortez de mira que hemos tenido algunos de los empresarios. Si miramos a dónde estábamos exportando hace 10 años y miramos a dónde estamos exportando ahora, apenas han cambiado nuestros lugares de exportación. Seguimos exportando sobre todo a Europa, que sabemos que es una economía que está en este momento más contraída, y no estamos prestando suficiente atención a países emergentes, a los países BRIC, a los países asiáticos. No estamos prestando suficientemente atención a nuestra globalización. La tercera gran cosa, gracias, en la que a mí me gustaría concentrarnos, bien, he creado un accidente sin quererlo. ¿Me puede entrar una botellita de agua de esas de plástico que si se cae no se rompe? Bueno, la tercera gran cosa en la que a mí me gustaría hacer reflexión hoy tiene que ver con el I+D, ¿no? Y este del I+D es una especie de gran promesa que todos decimos que es súper importante, todos. Este I+D, este país no puede salir sin I+D, Europa, si no llegamos al menos a tener un 2% de inversión en I+D no vamos a ninguna parte, pero cuando llega el momento de meter la tijera, en los momentos críticos, ¿no? Todos los gobiernos, todos, de todos los colores, todos, en los últimos años, en los momentos de la crisis, exactamente, pues hemos tenido un recorte de I+D del 30%. Es decir, que si miramos cuánto invertimos de I+D en España, pues estamos aproximadamente en el 1,3% del PIB, bastante lejos del 2% que nos habíamos prometido todos, que decíamos, hay que llegar al 2%, porque hace 10 años en el 2% estaban las grandes potencias, pues que ahora están ya lejanas al 4%, ¿no? Y mientras que hablábamos de países como China, por ejemplo, donde decíamos, es que, muchas gracias, en China, así les evitaré tener más accidentes. En China, por ejemplo, decíamos, no, allí lo que estamos teniendo es una economía basada en unos métodos productivos o medios productivos muy baratos. Pues realmente la inversión en I+D China se eleva cada año en 2 dígitos. O sea, no estamos hablando de recortes, sino estamos hablando de crecimiento. Y no estamos hablando de crecimientos de un 3, de un 4% anual. Estamos hablando de doble dígito en China. Entonces, es una cosa realmente muy, muy prioritaria. Sin I+D no vamos a tener competitividad, a no ser que queramos hacerla pues a base de algo que realmente no haría nuestra economía sostenible, que es volver a quitar derechos a los trabajadores o bajarles en los salarios. Vamos a tener que trabajar en diferenciarnos, y junto con la I+D está la diferenciación. Y nuevamente aquí en el I+D tenemos que tener cuidado, tenemos que empezar a pensar en un I+D que esté concentrado. Fijaros, por ejemplo, en Corea. Corea hace 50 años quizá fue la economía, me parece que tenían $90 de renta per cápita anual, ¿no? ¿Y cómo ha salido Corea? Y ahora mismo se encuentra en una posición espléndida económicamente, y casi todo lo que están ustedes comprando últimamente, los televisores Samsung, los coches Kia, ¿cómo han salido? Y ya no puedo decir de todos los temas que se encuentran dentro de los ordenadores, la microtecnología coreana nuevamente, ¿no? Precisamente han sido con un proceso de I+D muy claro que ha estado acordado a nivel nacional, y donde cada 10 años se decide cuáles son las 4 o 5 líneas básicas donde se va a intentar que toda la I+D del país se vaya volcando, y se van creando clústeres de innovación, que es lo que están haciendo que cada
10 años normalmente la economía coreana se vaya renovando y se encuentre cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, I+D sí, especialización sí, y trabajo en clústeres sí también, ¿no? Y si pensamos que la I+D es tan importante, hay otro área muy importante que tenemos que renovar en este país, que tiene que ver con la educación, ¿no? No solamente es que gastamos menos que la media de la OCDE, 4,8%, sino que desgraciadamente nos rinde menos también. Es decir, es una pena ver cómo en áreas tan importantes como puede ser la matemática o las ciencias nos encontramos en los puestos 36 y 37 de la economía de los países mundiales, 36 o 37, cuando nosotros como potencia mundial pues estamos aproximadamente entre el 11 y el 12, dependiendo del año en los últimos años, ¿no? Y aquí nuevamente pues tenemos que estar pensando si las inversiones que estamos haciendo son las adecuadas, ¿no? En el año 1985 en España había 35 universidades. ¿Cuántas hay hoy? 78. Eso está bien, ¿no? Estamos invirtiendo en universidades. Desgraciadamente, ninguna de ellas en el ranking de las primeras europeas ni de las primeras mundiales. ¿Pero cuántas universidades tiene Alemania? 56. ¿Cuántas tiene Francia, que tiene un tamaño aproximadamente el nuestro, un poquito más grande? 25. Entonces, quizá nuevamente tenemos que estar pensando, ¿estamos realmente invirtiendo en educación en las áreas en las que necesitamos para salir de la crisis, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un tipo de formación muy dispar, ¿no? Tenemos 4 veces más facultades de dirección de empresas que de medicina en España, ¿no? Y el número de personas, a mí me preocupa muchísimo, el número de alumnos con carrera técnica en España. Realmente, cuando estamos pensando en que la importancia es la I+D y en la creación de cosas nuevas, las personas con carreras técnicas, solamente de 100 alumnos que estudian en la universidad, solamente 26 tienen una carrera técnica y los demás no la tienen. Y la pena es que este número ha bajado casi un 50% desde el año 2000. Es decir, que en el año 2000 nuestros universitarios pensaban que el futuro estaba en carreras matemáticas, técnicas, de las ciencias, sin embargo ahora este número ha bajado en un 50%. Si pensáramos de un momento a otro que viniera aquí alguien mágico, ¡pac!, y nos inyectara en la economía suficiente dinero como para estar invirtiendo un 2% de nuestro PIB en I+D, tendríamos un problema. Es que no tendríamos suficiente personal cualificado. Y esto nuevamente es un problema. Mientras que los niños recuerdan perfectamente las alineaciones de fútbol, yo les invito a que a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos les hagan esta pregunta. Dime el nombre de 3 científicos españoles, solo 3. Y verán esa cara de, de esto no sé nada, ¿no? Entonces, es algo en donde es verdad que le podemos decir al Gobierno que tiene que actuar allí y que tenemos que mejorar, pero también es un área donde las empresas somos responsables, donde tenemos nosotros que acercarnos a la educación y por eso, por ejemplo, pues yo soy parte de un consejo asesor de una universidad y estoy empezando a colaborar con otras, ¿no? Precisamente para que cuando estos universitarios salgan, realmente la preparación que tenga estén adecuadas a las necesidades que tenemos actualmente en las empresas, porque si no, al final lo único que se produce es que nos aumenta un montón de gente que se siente súper preparada, a la que les tenemos que ofrecer un trabajo mucho más bajo en responsabilidades de para los que le hemos preparado, a las que les pagamos los peores en Europa y a los que desgraciadamente en este momento los hemos enfrentado al paro, con el 50% de la población en paro, ¿no? Tenemos también un problema claro y es que quizá precisamente por estos años de hambruna que pasó España después de la posguerra, casi nos sentimos fatal cuando nuestro hijo no va a la universidad y desgraciadamente empezamos a tener deficiencias también en personas que tengan carreras simplemente lo que llaman vocacionales, ¿no? Y también tenemos que intentar, y yo lo propondría, y nosotros por ejemplo en Siemens lo estamos haciendo en Alemania, el empezar a tener el currículum mixto, que es un currículum donde tanto los empleados de la formación profesional y los empleados de la universidad pasan parte de sus horas formativas y lectivas
dentro de el mundo puramente teórico y otras partes de sus horas formativas y lectivas dentro de la universidad, de tal forma que cuando ha acabado sus 5 años de universidad lleva a lo mejor 3 o 4 años trabajando en una empresa, ya está integrado, ya tiene proyectos, ya tiene trabajo. Y esta es una cosa muy importante que yo creo que las empresas deberíamos estar haciendo, ¿no? Yo he de reconocer que esto siempre había pensado en la competitividad del país, pero nunca me había metido las manos de lleno en esto de las empresas industriales. Y ahora que me toca liderar una, y que es una de las más importantes, bueno, la más importante europea y de las más importantes mundiales, pues he aprendido a apreciarlo. Y me empieza a preocupar la falta de conocimiento que tenemos todos acerca de la cultura industrial, ¿no? De hecho, el otro día en El País pues, salía una lista de los 500 personas más importantes, más relevantes, y resulta que había cachitos para casi todos, los deportistas, los escritores, los de Internet, que suponen un 4% del PIB, pero no teníamos una lista de quiénes son los mejores industriales, ¿no? Y en esto, pues así nos va, ¿no? Es verdad que en general el mundo entero se va reajustando y nos van creciendo los servicios, pero a España está sufriendo realmente porque está deteriorando muchísimo su tejido industrial. Hace apenas, pues hace cuánto, los últimos 30 años, ¿vale? España tenía el 27% de nuestra economía, estaba basada precisamente en temas industriales. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Cuánto es este año, el año pasado, del PIB, cuánto es industria? 13%. Bueno, es verdad que, como os decía, Estados Unidos también ha bajado, o sea que en general hay una creciente tendencia a que los servicios aumenten, pero va a ser muy importante, de verdad, que trabajemos para que reindustrializar la economía española. Y aquí tenemos problemas muy graves porque muchas de nuestras industrias son antiguas, porque muchas de nuestras industrias sobre todo consumen muchísima energía. Están muy mal preparadas energéticamente. Cuando comparamos las industrias españolas con las industrias alemanas o francesas o inglesas o norteamericanas, consumimos muchísima más energía que ellos. Y en algunos casos, las fábricas, el 60% de los gastos son precisamente temas energéticos. Y entonces vamos a tener que empezar a pensar cómo aplicamos mucho más tecnología, cómo empezamos a trabajar metiendo mucha más innovación, mucho más tecnología, mucho más control energético para poder salir de este país. Y a mí me gustaría desde aquí brindar la ayuda al resto del sector. Yo creo que en esto nos va a tocar salir juntos y en lo posible ofrecer la experiencia de Siemens al resto de las empresas industriales españolas para hacer un sector industrial más importante, ¿no? Y nuevamente esta reflexión acerca del sector industrial me lleva mucho a la política energética, que no sé si han visto ahora, pero tenemos un gran debate acerca de bueno, ¿y qué tipo de energía tendremos que tener? Y ayer nos decía el ministro Soria que íbamos 8 años por delante en renovables que el resto de los europeos, ¿no? Yo no sé si quería decir con ello que vamos a tener que seguir colaborando o que nos podemos quedar dormidos 8 años, que yo creo que sería un tremendo error. Si nos ponemos a fijar en la energía, España tiene un problema muy grave y es España no tiene petróleo y España no tiene gas y todo lo importamos. Entonces, si nos fijamos en cuál es nuestro poder energético, es decir, cuánta energía producimos, pues producimos, depende del año, pues entre el 30, 20 y tantos, 30%. El resto es importado. Y así nos pasa que cuando nos suben el barril de petróleo tenemos que pedirle a la gente que vaya a 110 por la carretera, porque aunque nosotros podemos pagarlo, España no puede. Y lo que tenemos que pensar es cómo cambiamos tremendamente el modelo energético español de tal forma que en las áreas donde realmente sí que somos buenos, como puede ser todo el área renovable, porque tenemos un viento, iba a decir excelente, yo creo que tenemos excelentes ingenieros que saben dónde colocar los molinos de viento para generar muy bien la energía eólica, y tenemos muchísimo sol. Y nos hablaba de que es cierto, de que España nos decía el ministro Soria, me parece que fue ayer o antes de ayer, generamos el doble de la energía eléctrica que podemos consumir. Perfecto, pues exportemos.
exportemos, porque esto es muy sencillo, consiste en crear transmisiones. Hay que convencer a los franceses, eso sí, de que nos dejen pasar la energía a través de su país, que no están muy interesados, pero pensemos. Estamos desaprovechando nuestras grandes oportunidades y además es un área donde hemos innovado, hemos sido los primeros, tenemos una marca, la marca España nos lleva a todas partes, todas las termosolares que se están construyendo en los Estados Unidos son de ingeniería española. Entonces yo creo que es súper importante tener una política energética clara, ¿no? Con esto me dirán, jo, nos has aburrido, ya nos has contado de macro, no sé si te queremos hacer presidente del gobierno o despedirte, y para qué nos cuentas esto, ¿no? Porque realmente yo cuando me levanto por la mañana no tengo la oportunidad de cambiar la educación o de cambiar dónde invierte el gobierno su dinero o de cerrar o abrir universidades, ¿no? Y por eso quiero hacer dos últimas reflexiones que tienen que ver con la microeconomía, que yo creo que es súper importante, ¿no? Yo llevo en el mercado casi 30 años y creo que y en general liderando empresas que han sido capaces de resistir crisis. Algunas de ellas han nacido en plena crisis y en este momento liderando una empresa que lleva 164 años, 116 en España y que ha pasado por todas las penurias que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Y yo creo que ha habido, en este tipo de empresas, yo he aprendido que realmente con 4 o 5 cosas que se hagan bien, ya lo tenemos claro. La primera tiene que ver con las personas, ¿no? Yo les diría, no ahorren nunca en personal. El personal es el que les va a sacar a ustedes de la crisis. Tienen que intentar hacer que su empresa sea el mejor lugar para trabajar para aquellos empleados a los que ustedes quieran atraer. Y los tienen que hacer que se sientan tan involucrados con su proyecto que estén dispuestos a andar esa milla extra, que es la que hace que los clientes dejen de estar en su competencia y vengan con ustedes. Así que, para mí, cuando estamos hablando siempre de los despidos, es irrelevante. Cada vez que despido a alguien pienso que he fracasado, porque he fracasado por 2 cosas. O bien porque me equivoqué a la hora de contratar y pensé que esta persona tenía un talento distinto del que tiene y no he sido capaz de adaptarlo dentro de la empresa, no he sido capaz de darle la formación necesaria para que prospere, o bien tengo que hacer reestructuración y pienso qué mal he llevado mis negocios, que no he sido capaz de seguir creando valor y seguir teniendo un negocio que crezca y que haga que me permita seguir creciendo también el número de empleados a los que los tengo dedicados. Así que cuando pienso en despido, como decía, siempre pienso en un fracaso, y cuando pienso en la política de personal pienso que es lo más importante que tenemos, ¿no? La segunda cosa, igual que hablábamos de la innovación a nivel general de país, es súper importante. No hay una sola empresa que vaya a triunfar en este país si realmente no se pasa el día obsesivamente pensando en la innovación. Para que se haga una idea, en estos momentos de crisis, Siemens este año va a aumentar, ya gasta 5% de toda su facturación en innovación. Pero no solamente esto, sino que va a aumentar los gastos de innovación un doble dígito también, como China, 10%. O sea que obsesivamente pensando en cómo puedo estar siempre poniéndome delante de nosotros, ¿no? Otra de las cosas que es súper importante para mí, creo que tiene que ver, y Juan Carlos lo decía, de mi personalidad, súper importante la ejecución. Yo creo que a todos los ejecutivos nos encanta escribir esos PowerPoints preciosos de dónde vamos a estar dentro de 10 años, unas ideas, ¿no? Mi frase a mis empleados siempre es igual: tranquilos que el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Pero la realidad del asunto es que no prestamos atención suficiente a los detalles, a ver cómo pasamos esas ideas magníficas a planes de ejecución anuales, trimestrales, y a cómo controlamos y con esto no estoy hablando de micromanagement, pero sí exactamente que las cosas que hemos dicho que tenían que pasar a un determinado momento pasen, y que estén pasando a la velocidad, con la calidad, con la excelencia que nosotros tenemos requeridos para que sea a largo plazo. Es decir, ejecución y excelencia también muy importantes, ¿no? Poner al cliente en el centro, recordarnos todos y cada uno de nosotros que son los que nos pagan el salario, y hacer lo imposible para crear unas relaciones a largo plazo es importante, ¿no? Von Siemens decía, nuestro fundador, que él nunca pondría el beneficio a corto plazo en la empresa
para que pudiera dañar algo a largo plazo. Y yo creo que es importantísimo. Tenemos que empezar a mirar estas relaciones con los clientes como unas relaciones estables, donde el cliente es parte de la solución que proporcionamos, donde es parte de nuestra innovación. Tenemos innovación compartida con ellos y estas cosas van a seguir siendo muy importantes, ¿no? O sea que, nuevamente, igual hablamos de personal, hablamos de innovación, hablamos de ejecución con excelencia y hablamos de poner al cliente en el centro. Y también voy a hablar de algo de lo que normalmente no se habla, y es de ética. Quizá ahora mismo lo estamos viendo todos, ¿no? Estamos viendo todas las cosas que están pasando con el señor Urdangarín o con el exministro aquí o exministro allá. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero piensen ustedes en su empresa puesta igual, ahí, en el número 1 del mundo, en la página 1 del mundo, hablando exactamente de cada una de las deficiencias y sacando cada uno de los mínimos errores éticos que ha estado cometiendo. Y piensen si creen que su empresa podría sobrevivir un día más. Así pues, para mí me parece muy importante. Primero, desde el punto de vista empresarial, no hay nada que valga más que nuestro sentido ético. Es decir, esto es algo que podemos engañar a alguien una vez, pero está claro que no le vamos a engañar una segunda y que se lo va a contar a todo el mundo. Así, poner la ética como algo donde vamos a sostener la sostenibilidad de nuestra empresa, súper importante. Y también, desde el punto de vista egoísta, piensen ustedes que ustedes estuvieran involucrados en uno de estos eventos. No sé si tienen hijos, yo sí, 3. Y creo que no les podría sostener la mirada. Y yo creo que es muy importante en este aspecto. Y hago la última reflexión. Y la última reflexión también tiene que ver con nuestro futuro y con nuestros hijos, ¿no? Yo creo que de esta crisis no vamos a poder salir si no hacemos 2 cosas. La primera, actuar de forma solidaria. Y cuando hablo de actuar de forma solidaria, hablo de actuar de forma solidaria todos. Empezando por nosotros, los empresarios. Es decir, en este momento podemos estar mirando cómo podemos sacar el máximo provecho a nuestra empresa, cómo puedo aumentar el profit un 0,01%, y esto significa muchas veces cómo tengo que despedir a 3 empleados aquí, a 5 allá, y hacer que el número de parados en el país crezca y no pare de crecer, ¿no? Me gustó cuando me uní a Siemens, la primera cosa que me enteré fue esta, ¿no? Es decir, que nuestro presidente se había acercado a las fábricas y les había dicho: señores, yo vengo a proponerles algo, vamos a pasar 3 años horrorosos, pero yo quiero que ustedes sigan conmigo en este barco dentro de ahora y dentro de 3 años. Entonces, no les voy a bajar el sueldo, lo único que les pido es que ustedes también sean solidarios conmigo y nos den flexibilidad. Yo les prometo que el dinero que ustedes van a ganar en 3 años es el mismo que tenemos acordados, más las subidas. Y que en los años no les voy a obligar a trabajar más en los 3 años, más que las horas que corresponderían en los 3 años. Pero igual necesito que por una temporada dejen de venir y luego vengan otra vez. Y necesito una tremenda flexibilidad por parte de todos. Y la obtuvo. Y eso es algo de lo que me siento orgulloso y creo que es importante, que es algo que deberíamos aprender todos, es decir, esa generosidad de decir que vamos a dejar una economía, una sociedad sostenible porque estamos creando trabajos y nuestros empleados también no nos recuerdan: es que esto es mi parte, tengo que trabajar hoy 1 hora más, una hora menos. No, de estas vamos a tener que salir todos juntos. Y también socialmente, como ciudadanos, ¿dónde queremos poner nuestro dinero? Pues a lo mejor hay que ponerlo en cosas como la deuda pública para que nos salga, porque parece que los mercados es una cosa aleatoria o alucinante. Somos nosotros con nuestros dineritos, donde nos ponen nuestros bancos y nuestras cajas de ahorros, donde estamos marcando. O a lo mejor resulta que tenemos que seguir comprando en la tienda de siempre, aunque nos cobra un 1% más, porque resulta que esa tienda no queremos que cierre y cuando desaparezca nos sentiremos mal porque cerró. Porque esa tienda es la que le prestaba a nuestros hijos, a lo mejor, cuando no tenían dinero, y no es porque no tuvieran, sino porque, pues, no sé, súbete el colacao, dile que ya les pagamos, ¿no? Pero a veces se nos olvidan estas cosas y es importante esa solidaridad. Y tendremos que salir de esto todos juntos. Y la última, y con esto corto, es: ustedes saben que estamos consumiendo cada año los recursos naturales de 1,5 planetas. Pues yo espero que la próxima generación no nos tenga que mirar y nos diga qué emborrachamiento tenemos, qué es lo que hemos hecho con el país, con el mundo,
¿Y qué tipo de mundo les hemos dejado? Un mundo sin agua limpia, un mundo contaminado, un mundo con animales que han desaparecido. Y es muy importante, y en eso también me siento muy orgullosa en trabajar en Siemens, porque toda la tecnología, y dirán, es una empresa industrial que tiene de todo, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Todo lo que tiene, todo está basado en esto. Es decir, ¿cómo logramos hacer para que podamos seguir haciendo lo que hacemos, podamos seguir creciendo la economía y, sin embargo, lo hagamos consumiendo menos recursos, contaminando menos y pudiendo hacerlo más sostenible? Yo creo que eso es algo que también todos deberíamos hacer. Con esto, muchísimas gracias por su paciencia. Dije que hablaría poco, he hablado un poquito más, pero lo más importante de todo va a ser el debate ahora y el diálogo. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa, y felicidades por mantener esa energía, esa vitalidad, ese ánimo que siempre te ha caracterizado y que hoy te ha permitido hacer una intervención donde has volado muy alto y has hablado de muchísimas cosas. Y como has hablado de muchísimas cosas, pues las preguntas y los comentarios también hacen referencia a muchos campos. Vamos a tratar de irlos ordenando de modo que puedas irlos comentando de una forma más o menos homogénea. Has hablado de energía, y César Arranz pregunta si no crees que la ineficiencia energética viene en gran medida de una política que se ha basado en un déficit tarifario, en un déficit que claramente subestimaba el precio de la energía, banalizaba un producto de primera necesidad y, por tanto, detrás de la situación actual lo que hay es un planteamiento pues nefasto desde un punto de vista de política de Estado, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad, muchísimas veces no prestamos la atención suficiente a los ahorros energéticos precisamente porque a lo mejor hemos estado pagando la electricidad a un descuento y entonces pensábamos que podíamos ser capaces de, egoístamente, como siempre, yo puedo pagarlo y como yo puedo pagarlo, pues ¿para qué voy a pagar las luces? O como yo puedo pagarlo, ¿para qué voy a hacer una serie de inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que hay una cultura que hay que generar, que significa que las luces se apagan, que hay que comprar productos muy eficientes energéticamente para nuestras casas y que tenemos que tener una serie de cosas absolutamente culturales. Perdón. Pero creo que también hay muchísima tecnología que tenemos que empezar a implementar. Es decir, independientemente, por ejemplo, ¿no? Pues más o menos en una ciudad el 40% de la electricidad que se genera, el 80% se genera en los edificios, el 40% tiene que ver con luz y el 40% tiene que ver con el aire acondicionado y la calefacción, ¿no? Entonces, simplemente con cosas como utilizar tecnologías que hagan que nuestros edificios estén mejor aislados o crear sistemas de reconocimiento cuando una persona entra en una habitación se enciendan o se apaguen, o crear sistemas que sean mucho más inteligentes y que calculen la temperatura exterior para calcular la temperatura interior que tengo que tener en el edificio, o crear tecnologías que permitan saber cuando una sala de reuniones va a estar, se planifique cuánta gente va a estar y planificar a qué temperatura tengo que estar, porque si no pasamos de nos achicharramos, es decir, que hemos gastado muchísimo en calefacción, o pues pone el aire acondicionado a ver si lo bajamos. Todo este tipo de cosas en muchísimos grados se pueden hacer. A día de hoy hay proyectos de eficiencia energética que permiten ahorrar hasta el 30% en los edificios, ¿no? Y que además en menos de… es verdad que tienen un coste inicial, pero que aproximadamente entre 5 y 7 años, sobre todo estamos hablando de los grandes edificios, se rentabilizan. Y existen empresas, y Siemens es una de ellas, que lo que permite es hacer exactamente esto. Es decir, nosotros hacemos el desembolso
desembolso inicial, vamos cogiendo, o de los ahorros vamos pagando este desembolso inicial, y lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, pues es a los gobiernos, tanto locales como generales, pues producir ahorros y además contaminar menos. Esta es esa filosofía que te contaba. Alrededor de esa necesidad de reindustrializar España que has comentado para poder ser más competitivos, hay dos preguntas que hacen referencia específicamente a tu posición y a la posición de Siemens, ¿no? En una de ellas se nos dice si, dado que ya no tenemos ventajas competitivas, si no hemos prestado suficiente atención a la I+D, ¿Siemens va a hacer inversiones industriales en España? Hombre, Siemens hace inversiones industriales en España. Tenemos, Siemens tiene ahora mismo, vamos a ver, 4 fábricas, pues una que tiene que ver con motores, que es internacional, el 80% de lo que hacemos sale al extranjero. Tiene una fábrica que además, fijaros, desde España se exporta, y la mayor parte de lo que vendemos lo vendemos a China, atención, a China, que tiene que ver con sistemas médicos, donde estamos además haciendo muchísima inversión. Estamos haciendo inversión en medicamentos que permiten identificar el cáncer en momentos mucho más, en fases muy, me salen las palabras en inglés, perdonadme, muy pronto, ¿no? De tal forma que seamos capaces de repararlos, y estamos haciendo inversiones en termosolares. Pero aparte de esto tenemos aproximadamente otras 4 fábricas que hacen los electrodomésticos, que también, como os decía, pues a lo mejor más del 50 o 60% de lo que hacemos lo exportamos. O sea que ya tenemos 8 fábricas aquí y hacemos I+D. Por ejemplo, estamos haciendo temas muy interesantes en coches híbridos, porque España es interesantísimo como país para coche híbrido, y la mayor parte de los coches chiquititos que se producen en Europa se producen en España. No es cierto que no tengamos ventajas, tenemos ventajas y tenemos ingenieros buenísimos, quiero decíroslo. O sea, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. El cuarto país del mundo en el que tenemos molinos de viento para generar energía eólica, y el país en el que se genera más energía eólica de Europa. Entonces, es decir, no solamente, y los hemos empezado a poner hace mucho tiempo, es decir, hemos sabido saber dónde ponerlos, que hay otros muchos ingenieros de otros muchos países que no han sabido. Así que tenemos un montón de ventajas, porque creo que tenemos, como os decía, las personas son realmente muy buenas, gente muy ingeniosa, gente muy trabajadora, con ganas de inventar. Hablando de esas personas, Manuel Gago nos dice, ¿y cómo tendríamos que hacer en España para reducir el poder de los sindicatos, para posibilitar a las empresas una negociación directa, quizá para conseguir eso que tú decías que había conseguido el presidente de Siemens cuando le dijo a la gente: vamos a cruzar esa travesía del desierto durante 3 años, pero confíen en nosotros, vamos a salir adelante? Yo creo que no consiste en reducir el poder de nadie. Yo creo que es nuestra responsabilidad el mantener una comunicación abierta con todos. Y hay empleados que han decidido sindicalizarse, y entonces la comunicación la tenemos que realizar a través de los sindicatos, y hay empleados que han decidido no sindicalizarse, con quien mantenemos la conversación abierta. Yo normalmente, bueno, llevo 3 meses en Siemens y creo que he hecho 4 grandes reuniones ya con toda la compañía, las he grabado en vídeo, las he puesto, escribo mensualmente, o sea que esa comunicación la mantengo abierta, pero atención, que la mantengo exactamente igual de abierta con los sindicatos, a los que pues el martes que viene tengo una reunión con todo el equipo directivo, con los 50 grandes directivos, y a los sindicatos les he citado pasado mañana para contarles antes que a nadie los que les voy a contar. Lo que me he encontrado, por lo menos en los sindicatos que trabajan con nosotros, y si hay alguno que me estáis viendo por vídeo, gracias, pues es gente muy razonable, que cuando yo les hice, la primera vez que hablé con ellos, les hice una visión gráfica, les dije: mirad, ya se ha pasado esa filosofía, o al menos yo no la he tenido nunca, de la empresa como un ente explotador de destrozar a los empleados, ¿no? Digo, la empresa es como un ñu de estos que vive en África y que tiene una serie de pajaritos que se dedican se alimentan exactamente de comerse pues las pulgas y los demás animales que viven en la parte de la piel del ñu.
Y tenemos que pensar una cosa, ¿no? Que si pensamos que lo que tenemos que hacer es darle caña al ñu para que cada vez esté más delgado, pues no sé, a lo mejor tenemos algún tipo de sensación, no sé, buena cuando nos vamos a nuestra casa, pero nos estamos dañando en nuestro futuro. Lo importante que tenemos que pensar todos es cómo hacemos, cómo vamos desde arriba guiando al ñu y todos en colaboración para que siga gordo y siga trayendo a las pulgas, ¿no? Y yo creo que lo entendieron, y muchísimas veces cuando hablo con los sindicatos me hacen esa broma, me dicen, venga, vamos a ver cómo le damos de comer al ñu. Y en esto está así. Hay que, cuando empiezas a trabajar con ellos, cuando les escuchas, porque muchas veces tienen razones, ¿no? Y te proponen que cambies cosas que muchas veces realmente lo tienen, y les explicas cuándo puedes cambiar y cuándo no, y tienes una relación abierta y transparente, se convierten en unos entes que, por supuesto, están interesados en sacar a la compañía adelante. A través de Internet nos están entrando, curiosamente, muchas preguntas que hacen referencia al paro. Hay una pregunta en la sala de José de Rafael que habla del paro juvenil del 40% y de esos talentos que abandonan el país y que de alguna forma son una pérdida importante para ese futuro. Y aparte de ese comentario de José de Rafael, te planteo dos preguntas que nos entran por Internet. Una hace referencia al papel de la pequeña y mediana empresa, incluso desde el punto de vista comercial, del pequeño comercio, de las pequeñas tiendas. ¿Qué crees que pueden hacer para competir con esas grandes compañías como pueda ser la que tú diriges? Y otra pregunta te plantea y te pide ideas para la gente que está parada, para ese 50% de la población que se levanta por la mañana sin una ocupación fija, y nos dicen qué pueden hacer para ayudar al desarrollo del país. Pues hay tres preguntas más o menos. La primera, y vamos a ver si no las perdemos, que yo suelo despistarme. La primera tiene que ver con me decías, el talento, que se nos va. Y lo hablábamos con... me lo preguntaba con tristeza, me da la impresión, ¿no? Y yo, sin embargo, que he vivido mucho de mi carrera en el extranjero, pienso que es verdad. Es malo que se nos vaya el talento si nunca piensa volver. O sea, no hay nada más triste que estemos pagando la carrera en una universidad pública de una persona que de pronto acaba, que quiere investigar, se va a los Estados Unidos a hacer un postdoc y nunca más volvió. Entonces, pues es realmente una pérdida económica para el país, porque nosotros hemos puesto toda la inversión y el beneficio se lo lleva a un país distinto. Sin embargo, el que una persona vaya y salga y trabaje una temporada en Alemania, vuelva, trabaja en España, se vaya a Asia, vuelva y al final acabe quedándose aquí, es magnífico, porque la visión global que trae, la empatía, el carácter que se te pone cuando has vivido solo un montón de tiempo sin tener ninguna de las redes que tenemos familiares y de amigos cuando estás en el país en el que has nacido, todo esto es súper positivo. Entonces, como decía, miremos a la gente que se va sin miedo y sin pena, invitémoslos a que lo haga y a la vez creemos un país suficientemente acogedor para que sean capaces de volver. Esa es la primera. La segunda hablaba de las pymes, ¿no? ¿Cómo pueden competir las pymes con las grandes empresas? Yo creo que tienen una cosa muy importante que las grandes empresas solemos no tener, ¿no? La primera, y es la rapidez. Y en este siglo XXI, el que da primero da dos veces, ¿no? Entonces, en general, las grandes empresas tenemos que mover un montón de procesos organizativos que hacen que desde que tenemos la idea hasta que la ejecutamos, llegamos la mayor parte de las veces tarde. Y ellos pues tienen esa capacidad de pasar de la innovación a la ejecución casi en minutos y tienen que trabajarla, ¿no? Y son la parte, piensen ustedes, realmente las pymes son los que generan el 90%, el 80 y tantos % de los empleos de este país y tenemos que trabajar de verdad para seguir ayudándolas. O sea y se lo dice alguien que lleva una gran empresa, pero que también, por ejemplo, nosotros como gran empresa, ¿no? Muchísimas veces nos acercamos a una comunidad autónoma y nos dicen, oye, ¿y cómo me vas a ayudar a mí
aquí a crear tejido industrial, pon aquí tu fábrica. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que si fuéramos poniendo fábricas en las 17 comunidades autónomas, no tendríamos, estaríamos haciendo algo malo para el país, porque 2 años más tarde tendríamos que cerrarlos, no tendríamos suficiente tamaño en cada una de las fábricas y suficiente infraestructura como para ser eficientes. Sin embargo, muchísimas veces lo que estamos haciendo es proponiéndoles cosas, y decir, yo lo que puedo ayudar es, tienes una fábrica aquí que hace temas de metal buenísimos, ¿por qué no me dejas que la presente a mi corporación y que nos haga las torres de los molinos, por ejemplo, de eólicos para todo el mundo? Y de pronto ahí tenemos una empresita en León que pues no hacía mucho negocio, que era excelente en calidad y que a partir de ahora pues está teniendo muchísimo más negocio simplemente porque la hemos ayudado a internacionalizarse o a globalizarse. Y entonces, ese es el tipo de trabajo en el que podemos, y nosotros además encantados, porque hacen una labor muy buena a muy buen precio. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con mucho más sinergia y trabajar parecido a cómo funcionan los karetsus japoneses, donde una gran corporación atrae y genera un montón de trabajo a su alrededor a través de pequeñas empresas que se sienten muy involucradas con la gran corporación. Por último, hablábamos de la gente que está en el paro, este 50% de chavales y chavalas que tienen más talento del que hemos tenido nadie, están mejor formados y, sin embargo, allí los tenemos, ¿no? Yo siempre les digo que en lo posible intenten sacar su vena emprendedora, ¿no? Es decir, puedes hacer 2 opciones, ¿no? Quedarte en tu casa esperando que aparezca una gran corporación que te contrate o pensar cuál es tu pasión y cómo puedes ejecutarla, ¿no? Y a veces esta pasión pues son cositas que se pueden ir haciendo con apenas inversión, y a veces es que se tienen que juntar 4 o 5 que estudian en la universidad para crear algo o intentarlo. A veces es que pues hay que involucrar y pedirles a los padres que nos den financiación, o a los amigos, o así han salido un montón de empresas. Y entre quedarse en casa sin hacer nada, deprimidos, viendo nuestro talento fundirse e intentar luchar por su futuro, lo peor que puede pasar es que las cosas no les vayan bien, pero entonces habrán aprendido, en vez de haber estado simplemente quedándose requemados, pues habrán aprendido un montón de lecciones que las grandes empresas lo considerarán como experiencia y les posicionarán mejor para tener un trabajo, ¿no? Has dedicado una parte importante de la intervención a hablar de las universidades, de los jóvenes, de la formación, de esa necesidad de reenfocar el periodo formativo hacia el aspecto técnico, de esos desequilibrios que a lo mejor en los últimos años hemos generado. Y, lógicamente, eso también suscita preguntas, ¿no? Carmen Sanz, desde la Fundación Inteligencia y Sociedad, nos plantea qué propuestas concretas, tú que has participado en los órganos asesores de alguna universidad, le podrías hacer al ministro de Educación para que la formación profesional y las universidades estuvieran más alineadas con las necesidades de empresas como la tuya, como Siemens o como otras, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que ese diálogo teórico entre empresa y universidad, que tantas veces no va más allá de eso, de un diálogo teórico, tuviese realmente una concreción práctica positiva y constructiva? Bueno, yo lo primero que creo que tiene que ocurrir es que en el entorno educativo se produzca un cambio, porque mientras que normalmente hablando con los rectores están muy abiertos a que trabajemos y colaboremos, incluso revisando los contenidos curriculares, ¿no? Si ustedes tienen que enseñar cómo funciona un motor, por favor, no enseñen cómo funciona un motor que funcionaba en 1950, sino cómo funciona un motor actual. Y sobre todo, pues oye, estamos hablando de que los coches van a tener motores híbridos y eléctricos en el futuro, pues empezar a hacer cosas que miren más hacia el futuro que hacia el pasado. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente te sueles encontrar con la resistencia de un profesorado, alguno excelente y algún otro que dice 2 cosas. La primera es, y no sé si ¿ustedes piensan que yo estoy aquí para poner toda mi inteligencia para crear empleados para ustedes? Y esa es una, es decir, que quieren como preservar su propia libertad de cátedra, y es verdad que la tienen que preservar, pero intentando como crear una línea muy roja entre la empresa y la universidad. Se sienten mal haciendo que esos currículum piensan que tienen que ser más teóricos, piensan que tienen que ser más...
Esa es una. La segunda es alguien que a lo mejor ya se ha preparado esa clase o ese curso hace 10 años, la repite a piñón y cuando tú le dices, por favor, le pediría que cambie usted la versión o el tal, te dice, claro, pero estos son no sé cuántas horas que a mí no me paga nadie, ¿no? Y en este sentido también es muy importante, como os decía, cambiar el profesorado, esa actitud del profesorado, acercarla más a la empresa y que no nos vean como enemigos, sino de verdad como colaboradores, ¿no? Temas, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en el País Vasco, Mondragón, ¿no? Mondragón hace que que los estudiantes de la Universidad de Mondragón no puedan hacer una tesis si esa tesis no existe una empresa que paga por ella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues si os fijáis, la mayor parte, en Mondragón está saliendo mucha innovación y está saliendo mucha innovación directamente de la universidad. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes. Y la otra es la sensación de prácticas, pero no unas prácticas de 3 meses, sino unas prácticas continuadas, una inmersión clara con las empresas y también una promesa por la empresa, si es posible, de quedarse con este empleado que lleva tiempo ahí. Hay alguna pregunta que apela a tu condición personal, a tu condición de madre incluso. A ver. Y dice, ¿cómo convencemos a nuestros hijos para estudiar carreras técnicas? ¿Cómo lo haces en casa? Para que cuando les preguntes a tus 3 joyas, 3 científicos españoles no te pongan los ojos en blanco. Pues mira, mis hijos, nosotros somos, esto es uno de esos cotilleos de Lola, pero bueno, da igual. Nosotros somos unos amantes del senderismo, nos encanta, ¿no? Yo no sé si me gusta el senderismo porque me gusta la naturaleza o porque me permite tener 8 horas a mis hijos que no se pueden despistar con otra cosa, porque como no hablen con los ciervos, a ver con quién van a hablar, ¿no? Entonces te permite tener muchísimas conversaciones, ¿no? Y últimamente mis hijos alucinan porque, claro, yo me he aprendido eso de las subestaciones y de los cables de alta tensión y de cómo funciona la energía, la electricidad, la medicina. Entonces, como me dicen, mamá, ¿cómo ha mejorado tu calidad conversadora? ¿No? Y entonces vamos andando por allí y nos acercamos a un pueblo y decimos, esto de aquí es una unidad de baja tensión, esto es un transformador, por aquí va no sé cuántos voltios. Y bueno, pues por ejemplo, mi hijo el mayor tiene 17 años, ¿no? Y está haciendo el bachillerato internacional. Y una de las cosas que les obligan es hacer una especie de mini tesis. Y entonces habíamos estado discutiendo hace un año acerca de cómo hacerla y claro, pues yo desde el punto de vista de negocio ya le había dicho una serie de temas acerca de internet, economía, no sé qué, y el otro día llegué con literalmente un tocho así de libros y le dije, hijo, ciudades sostenibles y cómo va a cambiar la energía en el país. ¡Pah! Y esto es lo que te recomiendo, échale un vistazo. Entonces yo creo que todos, como decía, tenemos un trabajo que hacer. Ese trabajo que hacer es precisamente explicarles a nuestros hijos, yo soy matemática, ¿no? Pues la importancia de la matemática, de las ciencias, y darles lecturas. Yo les paso libros a mis directivos y les paso libros a mis hijos, ¿no? De lectura. Y bueno, pues el poco tiempo que nos vemos yo creo que va con mucha calidad y están aprendiendo mucho de ingeniería últimamente. El poco tiempo, este es otro problema, ¿no? ¿Cómo te lo haces? Pues si antes era complicado, ahora lo va a ser mucho más, ¿no? No, yo creo que el peor momento de mi historia fue cuando yo tuve un puesto internacional, porque dormía en casa los sábados y eso sí que es poco tiempo. Ahora duermo en casa la mayor parte de los días y eso siempre te permite, o la noche o la mañana, compartirla con tus hijos. ¿Y cómo lo hago? Pues yo siempre digo igual, creo que hay un gran perdedor en todo esto que suelo ser yo misma, ¿no? Es decir, ya no me da tanto tiempo ir a la peluquería, los que me conocéis hace un tiempo decís, ¿cómo has engordado últimamente? Claro, ya no hay tiempo para ir al gimnasio, pero todos los comentarios que nos han llegado van en sentido opuesto. Pero a la larga compensamos totalmente, porque yo creo que cada uno tiene que ser capaz de buscar ese equilibrio interior que le hace a uno ser feliz y levantarse cada mañana con ganas de hacer historia y de hacer empresa. Y para mí, pues es verdad que mi empresa es muy importante, mi familia es muy importante y entonces
el que por una larga temporada no visite el gimnasio me es irrelevante. Bueno, y algo habrás hecho bien por esos pequeños tesoros que tienes en casa, porque hace poco en Expansión decía que algún domingo por la mañana sus dos hijos mayores le decían a la pequeña: oye, no hagas ruido, no despiertes a mamá, ya te prepararemos el desayuno, que esta semana ha descansado poco. Es verdad. De manera que alguna cosa habrás hecho bien para conseguir eso un domingo por la mañana. Hemos de ir terminando. Y Bon Gillet dice: ¿y si en lugar de ser consejera delegada de Siemens fueses por un momento presidenta del gobierno, en qué 3 o 4 cosas pondrías el foco más directamente? Puf. Pues yo creo que aplicaría lo mismo que se aplica a las empresas, ¿no? Lo primero que les pediría, pues me hubiera dedicado muy bien a ver quién es el equipo que va a liderar nuestro país, es decir, quiénes van a ser nuestros ministros y nuestros secretarios de Estado, porque si no, el presidente del gobierno, como el presidente de una compañía, pues no puede tener el pulso y la atención de todos, necesitas confiar en alguien, ¿no? Creo que me preocuparía mucho por la calidad de la ejecución y por la coordinación de lo que se hace. Aprendería de la historia, pero miraría al futuro. Mantendría esa comunicación de la que creo que os he hablado siempre como importante, ¿no? Explicándole al país hacia dónde vamos, cómo vamos, por qué, cómo. Y luego aplicaría todas estas cosas macro que os está contando, y que si os ha gustado, pues la próxima vez que os invite a alguien del gobierno a decir ¿y tú qué harías?, pues contárselo, porque si todos nos aliamos y contamos lo mismo, a lo mejor hasta nos escuchan, ¿no? O sea que... Muy bien, pues muchas gracias, Rosa. No. Antes de entrar, Rosa nos decía, estábamos con Juan Carlos, nos decía: a mí no me gusta trabajar, lo que me gusta es hacer historia, Yo creo que la va a hacer, y que esos 164 años de Siemens pues van a tener una etapa importante en España, que va a ser la de su paso por la compañía. A ti has dicho en muchas ocasiones que no te gusta trabajar, que te gusta poner poesía en las cosas que haces, y nos has dicho que hay que dar razones para andar esa milla extra que te da ese plus de excelencia. Pues muchas gracias, que tengas una feliz ruta y que las